Hola, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más en el barro. Hoy con un invitado de la provincia de Buenos Aires, del interior cercano de la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco. Fue intendente de San Antonio y dicen que podría volver a hacerlo cuando quiera, pero parece que ya cumplió esa etapa. Ahora lo vamos a conversar con él. Estamos hablando del senador provincial Francisco de Durañona y Bedia, más conocido como Paco Durañona, que mete las patas en el barro y acá lo saludamos. Paco, un gusto saludarte, Eddy Zunino. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias por la invitación. No, por supuesto que es un gusto, el gusto es para mí. Eh, las encuestas dicen que podés ser intendente de vuelta cuando quieras, pero parece que no querés. No es que no quiera. Al contrario, pienso que es el mejor cargo que puede tener un dirigente político, más cuando uno vive ahí. Vivo en San Antonio de Areco con mi familia y es un lugar maravilloso. Y para cualquier dirigente que su comunidad lo elija para conducir los destinos del Estado municipal, la verdad que además de ser un orgullo, es una exigencia de democracia directa impresionante. Para mí es lo más completo que hay en el sistema político actual y de hecho nosotros venimos pregonando muchísimo sobre el rol de los municipios y de los gobiernos locales en estos tiempos, ¿no? Que lamentablemente, lejos de desplegarse la Argentina en coordinar con los territorios, cada vez se encierra más en ese modelo metropolitano. Pero bueno, como dirigente político siempre estaré a disposición de lo que corresponda en el momento que haya que tomar la decisión. Ujú. Bueno, y ahora desde el Senado. A mí me interesa mucho, y este era el motivo de mi pedido de la entrevista con vos, un proyecto que vos tenés de regionalización, ahora me vas a contar bien, de la provincia de Buenos Aires, del AMBA, del GBA, etcétera, etcétera, cosa que yo creo que es el fondo de la discusión política de la Argentina, rearmar el país en un sentido productivo y de sanidad habitacional y demográfica. Pero antes de entrar en eso, no podemos evitar las tensiones de la política del último tiempo. Vos sos alguien del peronismo, eh, sos un kirchnerista, pero un kirchnerista, a ver, independiente, vos mismo te definirás, y viene habiendo un nivel de tensión impresionante en el oficialismo. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, en algún punto es un ejercicio inmenso que nos toca hacer a los peronistas, que siempre venimos de un modelo muy orgánico y verticalista, pero lo cierto es que también creo que vamos a vivir una etapa muy larga en la Argentina y en el mundo de coaliciones. Ya el esquema de partidos políticos tradicionales, como lo conocíamos, por lo menos muy fuertemente en la segunda etapa del siglo XX, más que nada el bipartidismo en la Argentina, entre el peronismo y el radicalismo, mutó a un esquema completamente distinto y que a nosotros nos pone el desafío de acostumbrarnos a que formamos parte de una coalición donde hay diversidad de actores, de miradas, de posicionamientos. Estamos compartiendo alianza con dirigentes y sectores que hasta hace muy poco teníamos profundos enfrentamientos públicos, ni hablar por debajo de la mesa, que se replicaba no solamente en la política nacional, sino también en la política territorial. Así que a mí generacionalmente me gusta, me queda cómodo esto de poder tener debates y discusiones y distintos planteos a cielo abierto. La verdad es que no me parece malo, al contrario, me parece sano, lo que sí evidencia que hay una falta de costumbre y de ejercicio nuestro para poder cabalgar esa montura, pero creo que con el tiempo se va a ir consolidando y va a ser bueno para profundizar la democracia en el país. Me encanta cabalgar esa montura, un hombre de Areco. Ahora, el que no está cómodo en su montura es el presidente de la nación, Paco. Sí, claramente se ve que esto
este traje no le queda bien ni a él ni al grupo más cercano de colaboradores. A mí me da la impresión que es un problema que no es atribuible exclusivamente a él, sino que es también una de las críticas que nosotros venimos haciendo desde el Movimiento Arraigo al peronismo y al Frente de Todos, de utilizar permanentemente este modelo de elegir entre pocos o entre uno quiénes van a ser nuestros representantes en el gobierno nacional y también en el gobierno provincial, sin que se genere un amplio debate de propuestas, de proyectos, de ideas que profundicen la propuesta política y la narrativa y la agenda, la gestión principalmente, y no solamente en el diseño electoral, todo lo que es gabinete, la estética, las actividades y hasta las políticas públicas están muy focalizadas en un modelo porteñocéntrico. Y esto es lo que después termina generando incomodidades y debates a cielo abierto que, lejos de ser discusiones respecto al rumbo del país y propuestas estructurales, terminan siendo más discusiones sobre quién tiene más poder que el otro, que creo que nos aleja mucho de nuestro electorado y de la sociedad argentina en general. Y esto hay que corregirlo. Acabas de decir una cosa fuerte en el inicio de tu respuesta, que es que no le queda muy bien el traje al presidente de la nación, el traje de presidente. Y acabas de decir también que tu crítica no va solamente a él, sino a la decisión con el dedo, ¿no? El histórico dedo, que en alguna época fue el sabio dedo de Perón, pero bueno, Perón ya no está más entre nosotros físicamente desde hace muchos años. ¿Estás haciendo una crítica comparable al presidente y a Cristina Kirchner a la vez? Para aclarar, cuando menciono que lo veo incómodo con ese traje al presidente, no me refiero a su rol de presidente, sino al rol que a él le toca jugar en el lugar que está en el marco del Frente de Todos. Incomodidad que no es exclusiva de él, sino que evidentemente al grueso o a los sectores más importantes del Frente también les hace ruido, porque, insisto, seguimos debatiendo cuestiones menores de relacionamiento personal, más que ir a un debate profundo sobre el rumbo de la gestión y principalmente la expectativa que nosotros debemos brindarle a nuestro electorado tradicional y también a sectores que o se han alejado o que nos gustaría que nos acompañen para continuar este proceso más allá del 23. Y sí, obviamente que el planteo es generalizado al conjunto de quienes vienen tomando las decisiones de diseño electoral y también de gestión dentro del Frente de Todos, que por supuesto no es comparable con Perón porque, como decíamos hace un rato, el modelo de partido político, y más en el peronismo orgánico y verticalista, ha mutado a un esquema de coalición. Que, como decía también, me gusta, me siento cómodo, hay muchos que nos sentimos cómodos con eso, esa unidad además nos da volumen electoral, pero hay que dar el siguiente paso de madurez en cómo institucionalizar y cómo relacionarnos seriamente dentro de esa coalición. Y esa crítica, sí, no la hago exclusiva al propio presidente. Paco, entre el jueves y el domingo, todas estas tensiones se tradujeron en demostraciones de fuerza concretas, ¿no? O sea, el jueves la expectativa estaba puesta con cuánto iba a movilizar Máximo Kirchner, la Cámpora, el cristinismo, o sea, todo este espacio al que los periodistas solemos definir como el kirchnerismo puro y duro o algo así, que la verdad que fue importante la movilización y fue vista como una demostración de fuerza trascendente, pero también el domingo, con un poco menos de prensa, pero sí con mucha repercusión dentro del peronismo, hubo en varios distritos elecciones en el Partido Justicialista, donde también el kirchnerismo solo o con aliados volvió a salir fortalecido y sectores que respaldan al presidente, lo más claro fue la derrota del sector de Santiago Cafiero en San Isidro. La Cámpora y el kirchnerismo volvieron a salir fortalecidos. ¿Qué significación
tiene esto tratándose del distrito más importante y sobre todo del nudo más importante, del distrito más importante, que es el GBA, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me parecen muy importantes las movilizaciones para aquellos que tienen una vocación pública, ya sea como dirigentes, como militantes o como simpatizantes o adherentes, tengan una buena excusa, un buen argumento para que la participación política no quede exclusivamente en redes sociales o en la diaria. Tiene una ética y una mística la movilización que es muy importante. Ahora, también creo que a medida que avanza el siglo XXI, la medición de fuerzas volcada en quién tiene mayor capacidad de movilización en los espacios públicos se encierra cada vez más en los sectores dirigentes y nos aleja del electorado, del ciudadano de a pie, que tiene otra agenda y que no interpreta el peso que puede tener mayor o menor convocatoria. Desde ese lugar, creo que si solamente vamos a medir fuerzas en base a capacidad de movilización, eso también va a ser una disminución en nuestro volumen de seducción, en el buen sentido de la palabra, electoral, de cara a la discusión que va a venir en el 23, principalmente con los más jóvenes, que están pidiendo otro tipo de relacionamiento entre la política y el electorado y no las formas tradicionales entre las cuales está la movilización. Sí, me parece mucho más contundente lo que se resuelve a través de los votos. Me parece bien que haya un reacomodamiento dentro de las filas del PJ bonaerense, que es una herramienta muy importante. De hecho, siempre el peronismo bonaerense ha sido el disparador y el garante de la unidad de nuestro frente electoral. Siempre ha surgido de la fortaleza del peronismo bonaerense. Así que, más allá de los resultados electorales que hubo en algunos distritos, el gran desafío que tiene Máximo Kirchner para el frente de todos, para la Argentina, pero principalmente para él como dirigente, es justamente constituirse en un garante fundamental y esencial de la unidad de nuestro frente para la construcción electoral en el 23 y principalmente para la gobernabilidad en estos próximos 2 años, que no tiene que limitarse a sostener el gobierno, sino a incorporar agenda que vuelva a llamar la atención a los argentinos para que eso nos dé buena capacidad de gestión y buena performance para la discusión electoral que se viene. En ese sentido, ¿te sentís interpretado, te sentís conducido por Máximo Kirchner? No diría conducido, creo que es parte de ese desafío. Incluso creo que no le haríamos bien a Máximo decirle de buenas a primeras que es nuestro máximo líder y conductor, porque tiene un largo camino por recorrer y ese es parte del desafío que recién mencionaba. Las veces que he podido hablar con él, tiene una disposición a salir a recorrer los distritos. Hablamos mucho de la necesidad de construir una agenda para el interior en la provincia de Buenos Aires, que está absolutamente ausente, lo mismo que la agenda para el interior de la Argentina. Máximo es un hombre del interior, ha militado y ha sido candidato en Santa Cruz, me consta que ha caminado pueblo por pueblo, reuniéndose con la gente y con los distintos sectores. Eso puede ser muy interesante para la construcción de un nuevo peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que todavía tiene que ganarse ese título tan importante dentro del peronismo que significa ser nuestro conductor. Sin dudas, tiene un rol fundamental y desde el punto de vista generacional, aspiro y somos muchos los que aspiramos a que dirigentes como él o como Guado, como Fernanda Raberta, limitándonos a lo que es la cámpora o el kirchnerismo, sigan creciendo como lo vienen haciendo, ya no con movilización, sino con participación distrital, con responsabilidad en la gestión, con competitividad, como se ha visto en los resultados de algunos distritos.
seguramente eso sea una buena señal para lo que viene. Ujú. ¿Y Axel Kicillof? Más allá de lo institucional, bueno, es el gobernador y es el que conduce los destinos de la provincia desde la cabeza del Poder Ejecutivo, pero políticamente está en el mismo proceso de construcción su liderazgo, o te interpreta más que Máximo, o cuál es tu relación con él? Con Axel tengo la misma posición que tengo respecto de Alberto, y que en definitiva tiene que ver con una metodología que personalmente preferiría, y lo planteo muy abiertamente, que se modifique de raíz, que implica que sin la participación efectiva y activa de quienes venimos militando muy fuertemente, de buenas a primeras nos enteremos a través de las redes sociales o a través de una imagen quiénes han sido los candidatos electos, sin que eso haya pasado por un profundo debate de propuestas, de proyectos, de ideas y de competencia electoral a partir de la recorrida que cada uno pueda hacer por los territorios o por los medios de comunicación. Eso, lamentablemente, hace que implique una debilidad en cuanto a la capacidad de conducir un proyecto político en un territorio tan importante como la provincia de Buenos Aires. Y también venimos reclamando que haya una mayor coordinación y relación entre el gobernador y quienes venimos proponiendo y planteando proyectos concretos arriba de la mesa a partir de nuestra experiencia en la militancia o en determinados aspectos. Personalmente he presentado una batería de proyectos de ley en la legislatura bonaerense que tienen que ver con la agenda del interior, para ponerlo en un marco general y no profundizar puntualmente en cada uno de los proyectos, pero que hacen a la conectividad, al transporte, a fomentar la producción local de alimentos que se ha perdido por completo, a darle mayor rol a los municipios, a inversión vinculada con saneamiento, agua y cloacas, vivienda urbana, pero también vivienda rural para producir alimentos localmente. Bueno, un montón de proyectos que lamentablemente no han sido considerados, no hemos tenido un ámbito de relacionamiento con el Ejecutivo. Hemos tenido en 2 años un solo encuentro con el gobernador, y me parece que eso no es sano para la construcción de un proyecto en la provincia de Buenos Aires que está prácticamente en la época de la colonia de la provincia de Buenos Aires. Todavía tenemos instituciones que vienen de la época de las Indias, como por ejemplo que existan mayores contribuyentes en los municipios para votar los proyectos fiscales de cada año con el mismo poder que tienen los concejales electos por el pueblo. Hay muchas reformas estructurales que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Tanto que se habla en los grandes foros o en los grandes actos de la reforma judicial. Y bueno, ¿cómo no empezamos por la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires, donde hay prácticamente el 90% de los municipios del interior no tienen ni jueces, ni fiscales, ni defensores oficiales? Uh-huh. Toda una batería de proyectos. Me llama la atención esto que decís, que hace un año prácticamente que no se reúne el gobernador con los intendentes y con alguien del, qué sé yo, del Riñón, del kirchnerismo, aunque no seas un verticalista nato como vos. Pero antes de desarrollar eso, que me interesa mucho, y básicamente aquel proyecto que te comentaba y que me hizo interesarme doblemente en comunicarme con vos, quería hacerte una última de política en general. A ver, para que la gente también que nos ve se ubique bien, lo sintetizo así. De alguna manera, en tu casa, a través de tu papá, nació hace unas décadas la UCD, con Francisco de Durañona y Bedia. Vos conocés, si bien vos sos peronista, elegiste el peronismo como modo de expresión política, pero conocés desde tu casa la creación de una fuerza liberal. Y recién decías, ojo muchachos con creerse que con la movilización en la calle resolvemos el problema, porque eso puede terminar alejándonos de la gente, y parte de esa situación puede adivinarse en la irrupción de Javier Milei con su sector libertario, etcétera, etcétera.
¿Qué sintonía ves vos entre Milei y aquellas experiencias liberales de los 90 o previas a los 90? eh, y qué posibilidades de éxito y qué raíz les ves en cuanto a la representatividad de hoy por hoy? Sí, hay mucha relación entre lo que expresa Milei, obviamente adaptado a estos tiempos, ¿no? Y lo que fue quizás la última parte de la UCD cuando se incorporó al menemismo. De hecho, uno de los hombres que más asesoran y acompañan a Javier es Carlos Maslatón, que ha sido un dirigente muy importante de la UCD, por cierto, muy inteligente. Y a mí me gusta esta irrupción de una idea libertaria que de algún modo incomoda y descoloca lo que ha sido la construcción del macrismo, porque pone en tensión y obliga a que se definan algunos conceptos sobre el proyecto del país, política económica y relacionamiento con el mundo, que claramente ha generado, así como nosotros tenemos nuestros problemas internos, claramente están muy expuestos dentro del macrismo y uno de los núcleos de esos roces tiene que ver con el despliegue de Milei, que hay muchas cosas que no comparto, otras que sí, y la verdad es que es innegable que se trata de un hombre inteligente, que está muy formado, que se mueve muy bien en la manera de comunicar y que es notable el impacto que genera en la juventud. Lo puedo decir porque tengo 5 hijos, 3 adolescentes, que si bien escuchan política porque son mis hijos, no son militantes activos, pero la presencia de Milei está muy fuerte en la conversación que tengo con ellos, como no lo están muchos otros dirigentes o como no lo estamos nosotros como Frente Electoral. Así que eso hay que observarlo y tratar de ver qué es lo que genera esa atracción en los jóvenes, que pasa mucho, entiendo, por el concepto de libertad. Un concepto que nosotros, desde el peronismo y desde el Frente de Todos, también debemos trabajarlo, flamearlo y profundizarlo. Recuerdo que en la campaña, me hago una sonrisa porque me acordé de esto y te lo quiero preguntar a vos. En la campaña electoral, Guillermo Moreno, hablando de Milei, dijo, bueno, Milei está haciendo sus primeros palotes en la política y obviamente, como casi todos, va a terminar siendo peronista. ¿Vos creés que ese va a ser el círculo que va a trazar Milei? Y aprovecho para preguntarte, ¿trabajarías con él? No. O sea, sí, trabajaría, por supuesto, en la búsqueda de consensos. En ese sentido, yo creo profundamente, y ahí creo que la experiencia de haber observado, aunque cuando murió papá yo tenía 20 años, bueno, tiempo suficiente como para haber observado algunas gestualidades en cuanto a su modo de vincularse con figuras políticas de otros aspectos o de otros partidos. Recuerdo que venían muy seguido a mi casa a comer y las largas horas que charlaban, hombres como Chacho Kaloslavsky, o Simón Lázara, o Leopoldo Moró, o José Luis Manzano, que en ese momento era el presidente del bloque del peronismo. Y la importancia que él le daba a la búsqueda de consensos y lo que necesita la Argentina de esos encuentros en 3 o 4 o 5 puntos elementales para construir políticas de mediano y largo plazo. No militaría con él en la misma fuerza política, por supuesto, pero sí creo que es un hombre que está absolutamente abierto y dispuesto a trabajar en estos diálogos, lo mismo que está proponiendo, creo, Rodríguez Larreta al hablar de conformar un frente electoral que incluya el 70% de los argentinos. Pienso que esa búsqueda de un bloque que sea bien recibido por el 70% del electorado, está más cerca del Frente de Todos de poder construirlo si hacemos las cosas bien y hacemos un giro sustancial en la gestión de aquí hasta el 23,
que lo que el macrismo puede llegar a ofrecer. De hecho, lo invitaría a Rodríguez Larreta a que participe de las PASO dentro del Frente de Todos, porque la verdad es que él aglutina más peronismo y lo veo más cercano a algunas cuestiones. Bueno, habló hace poco de que el problema del precio de los alimentos tiene que ver con los monopolios. En ese punto coincidimos, seguramente podríamos trabajar juntos. Ujú. Vos sabés que una cosa va llevando a la otra y a mí me entusiasma mucho este tipo de conversaciones, las que tienen que ver con las construcciones, y veo que tenés una mirada muy, muy horizontal y muy transversal de las cosas, porque podés estar, tal vez porque estés vacunado, entre comillas, de liberalismo, porque en tu casa lo comiste con la papilla desde chico. Otros estarían rasgando las vestiduras o asustándose por Milei, o estarían solo criticando a Rodríguez Larreta, y vos decís, bueno, con unos y con otros tendríamos que ver si podemos llegar a algún consenso. ¿Vos creés que así como están, vos decís que es tiempo de coaliciones y no de partidos políticos, ¿vos creés que así como están las coaliciones van a permanecer necesariamente en el tiempo, o puede haber mutaciones de cómo está organizado el panorama coalicional de la Argentina en este momento? Claramente va a haber dos modelos en pugna permanente, sin en algunos casos demasiada precisión respecto de los puntos que los diferencian y tampoco sin demasiada precisión respecto de los puntos en común. Y eso va a hacer que, existiendo dos grandes coaliciones, sí, puede haber muchas mutaciones de quienes entran y salen y se transforman en satélite que después pueden volver a ingresar o pasar a formar parte de la otra coalición. Bueno, claro ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, el titular de la bancada de senadores del Frente para la Victoria durante todo el periodo kirchnerista y terminó siendo candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, sin dejar en ningún momento de defender su convicción y su postura, lo cual habla bien de lo que es Miguel Ángel en cuanto a sus convicciones, que no podía desaforarse a Cristina Kirchner hasta tanto hubiera una sentencia firme en la última instancia posible en la Argentina. Bueno, esto que pasó con Pichetto puede pasar con Randazzo, puede pasar con Urtubey, puede ser que, así como hoy el lavanismo acompaña desde lejos al Frente de Todos, mañana se termine de alejar, o que podamos fortalecer nuestro frente político con la incorporación de todos estos actores. Y esa dinámica para mí es interesantísima, porque eso, en definitiva, es la política, ¿no? Y creo que hace a la democracia que el electorado necesita, de no tener 200 opciones, sino 2 o 3, donde dentro de cada una se generen los consensos necesarios para evitar posturas personalistas uniformes de la cual no se puede salir. A mí me parece que es sano para el siglo XXI en la Argentina. Uh-huh. Le hablo a los que nos escuchan, ¿no? Porque estamos hablando con un senador de la provincia de Buenos Aires, que es del Frente de Todos, que tiene arraigo territorial en el interior más cercano, más cercano a la capital, a la AMBA, de la provincia de Buenos Aires, y que está planteando que él ve posible, factible y hasta deseable esta idea que le puso número Horacio Rodríguez Larreta de constituir un centro que agrupe al 70% del electorado, aunque plantea que por ahí en el cómo no están tan de acuerdo, pero sí que lo ve posible. Y ahora te pregunto a vos, Paco, eh, a mí me dio la sensación de que eso era posible hace 2 años, en el arranque de la pandemia, cuando el presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, y presencial o virtualmente en las pantallas atrás de ellos estaban prácticamente todos los gobernadores del país, guiándonos a los comunes en este territorio bíblico, apocalíptico y desconocido de una enfermedad, de un virus que atacó al mundo, y que eso les dio por separado
entre un 75 y un 85% de imagen positiva a todos los dirigentes del país que estaban en gestión. Después eso voló por el aire. Y la pregunta es la siguiente, ¿el electoralismo permanente no es una de las razones de nuestro fracaso? O sea, esta necesidad de estar peleando más tiempo que el que estamos acordando. Sí, sí, ni hablar, pero además el mundo, no solamente los problemas estructurales que arrastra la Argentina, que son inmensos, por eso nos cuesta tanto avanzar en reformas estructurales que tengan que ver con lo fiscal, que tengan que ver con lo territorial, con la organización geográfica, con políticas de repoblación, con evitar este desarraigo permanente que hace crecer las poblaciones en pequeñas superficies territoriales, pero que son grandes ciudades o conglomerados, siendo que es un país que tiene la mayor diversidad y potencialidad productiva, uno de los mayores del mundo, para alimentos, para energía, para minerales. Es realmente inexplicable. Y eso, la única forma de resolverlo es con reformas estructurales. Y las reformas estructurales se consiguen con acuerdos políticos y con consensos. Más aún con el contexto que nos presenta el mundo. No solamente la pandemia, que vos muy bien marcaste recién, que se intentó aprovechar en un momento como para generar esos consensos, yo creo que ahora también lo que está pasando con el violento ataque de Rusia a Ucrania y el impacto terrible que eso también está teniendo a nivel internacional en el precio de los alimentos, que va a generar cuestiones devastadoras en cuanto al aumento de la pobreza, eso exigiría también nuevos momentos de consenso y de encuentros. Y no importar si después un sector de la política sale a ofenderse porque Alberto tildó de mi amigo Horacio o esos títulos que a Alberto tanto le gusta hacer, pero que son mínimos al lado de lo que significa ese esquema de políticas públicas consensuadas. Y el gobierno lo está exigiendo, lo está implementando. Me parece que hay un sector de la dirigencia que se queda más en el encontronazo, en la confrontación, como metodología y como sistema de posicionamiento político, y lo cierto es que personalmente me permito pensar que el electorado está pidiendo a gritos totalmente lo contrario. Al menos es lo que identifico en las recorridas que nosotros hacemos en los territorios del interior, donde nadie habla de politiquería, por decirlo de algún modo, sino que todos están esperando una agenda, una propuesta, una narrativa que tenga que ver con la diaria de la gente que vive en los pueblos y en la ciudad del interior. Ahora sí, vamos al punto que tiene que ver con este proyecto que me contarás, vos que querés reformas estructurales, planteaste en varias líneas con proyectos, los enumeraste recién, pero tenés este de regionalización, algo que a mí me interesa mucho porque creo que incluso la pandemia nos puso sobre la mesa tantos problemas no resueltos, tantos problemas estructurales no resueltos, e incluso donde vimos que nuestra estructura demográfica, poblacional y productiva no solo es ineficiente y retardataria, sino que hasta nos enferma, porque nos tiene hacinados y amontonados de tal manera que no es sana. Y mucha gente ha visto esto como una salida también, gente que está tratando de irse de los grandes centros urbanos poblados para tratar de instalarse en lugares más habitables y más sanos. Hay muchos proyectos dando vueltas. Yo seguí mucho el de la Fundación Metropolitana de Pedro del Piero. El otro día salió Martín Redrado con 2 hojitas con una regionalización a nivel nacional. Antes de renunciar a su banca de senador por la enfermedad, Esteban Bullrich dejó planteado un esquema, un planteo, una propuesta, y lo hizo en un libro de regionalización de la provincia. ¿Cuál es el porqué y el ABC de tu proyecto, de lo que vos crees que habría que hacer en esa materia? Bueno, es evidente que en Argentina vamos a contramano de lo que nuestra nación es naturalmente y por génesis, ya que la gesta de creación de nuestra nación, de la Argentina, vino de abajo hacia arriba, de los territorios, de los municipios,
que se pusieron de acuerdo en las provincias en conformar una nación y que además expresamente una nación federal, de coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Así está establecido en la Constitución Nacional, sino que también en el mundo, en los países más desarrollados, cuando uno analiza las discusiones políticas, los debates y las propuestas, el rol de los territorios, el rol de los municipios o de los gobiernos locales ha devenido en central, así como en algún otro momento o en algunos otros tiempos primaron los imperios, luego la etapa de las naciones. Bueno, ahora el rol determinante para implementar políticas públicas y para incorporar la agenda cotidiana de las personas pasa por los gobiernos locales. Lejos de hacer eso, la Argentina se está encerrando, y la política, y principalmente nuestro espacio político, en un modelo conurbanesco o metropolitano de gestión, donde cuesta salir de ahí todo el tiempo, donde se pretende que acordando con 5 monopolios en los palacios capitalinos va a poder impactar esa decisión en los territorios del interior, cuando no sale más allá de la General Paz esa decisión política. Y es increíble que todavía se siga insistiendo en ese formato, cuando justamente la Argentina debería ir hacia un modelo totalmente al revés, que justificaría un programa impresionante de inversión pública, pero con una explicación de hacia dónde se pretende ir con ese proyecto de inversión pública, que sería un programa ferroviario, un programa de transporte, un programa vinculado con la conectividad. ¿En cuánto tiempo vamos a tener un modelo ferroviario sustentable en la Argentina? Es insólito que no lo tenga. Todos los países del mundo desarrollado lo tienen. Hace 140 años nosotros teníamos ferrocarriles que llegaban a los valles cachaquíes, a la quebrada de Humahuaca o al valle de Punilla. Hoy no salen más allá del área metropolitana y es imprescindible tener ese sistema para el transporte de pasajeros, para la integración del país y también para el transporte de carga. Poder fomentar la producción local. Esto es tremendo. Nosotros tenemos una larga tradición en producción local. Utilizo el ejemplo de San Antonio de Areco, que ya lo voy a utilizar en otras oportunidades, pero es muy gráfico. Hace 25 años San Antonio de Areco tenía 35 tambos. Esos 35 tambos formaron una cooperativa que se llama Puro, y además de producir leche, ensachetaron, pasteurizaron y comercializaron en el territorio y en la región la leche de un segundo, por obvias razones. Y además se producían derivados de la leche, quesos. Eso generó empleo, generó producción, buen precio, salubridad de los alimentos, que el consumidor supiera el rostro y la persona que producía esos alimentos que consumían ellos y su familia. 20 años después no quedó un solo tambo en pie. De los 35 no quedó ni uno. Y esto se replica en cada municipio de la Argentina, porque se ha monopolizado la producción. Y la leche que uno encuentra en la góndola paga, entre otras cosas, un promedio de 1000 kilómetros de transporte y de logística. Pero esto es inviable. Hay que volver a generar el acceso a la producción de alimentos local, láctea, frutihortícola, cárnica, chacras mixtas, reservar una superficie en los territorios para la producción agroecológica. El mundo va a demandar alimentos sanos y también la Argentina lo está demandando. Es un estímulo para producir. Y para eso se necesita tierra, vivienda, transporte, conectividad, universidades. ¿Cuál es el programa universitario en la Argentina? ¿Cuáles son las próximas 10 universidades que se van a crear en la Argentina? ¿En qué regiones? ¿Qué carreras se van a dictar para aprovechar el potencial que la Argentina tiene para ofrecer en los próximos 20, 30 o 40 años? Obviamente tiene que estar vinculado con la energía, si son universidades en la Patagonia, los alimentos, si son universidades en el centro, el litio o la producción de economías regionales, como podría ser el pimentón en los valles calchaquíes, si son en el NOA o en el NEA. Bueno, este programa, ¿dónde está? Este debate, esta conformación de una agenda que el habitante de los pueblos se sienta parte, que los jóvenes no tengan que pensar en desarraigarse. Todavía hoy en el siglo XXI, los jóvenes se van de los pueblos a buscar oportunidades en las grandes ciudades. Ese es el drama principal de la Argentina. Aglomeraciones violentas, porque las grandes aglomeraciones generan violencia, y
reduce además las oportunidades, y pueblos con inmensas oportunidades despoblados. Bueno, esta es la matriz que tenemos que cambiar, y no alcanza con proyectos de ley que podemos presentar miles. Tiene que haber una fuerza política que represente eso en el siglo XXI. La libertad, la justicia social, la soberanía, la independencia que tanto plantea el peronismo, va de la mano con un modelo federal y de repoblación en la Argentina. Ahora, vuelvo a un tema que yo te planteaba recién, porque creo que, y vos creo que lo decías, ¿no? O sea, hasta nuestro propio sector, dijiste vos, entorpece la conversación de temas como este, y por una razón muy concreta, las elecciones se ganan en los centros superpoblados. Entonces, ¿quién va a descongestionar los centros superpoblados donde gana las elecciones? Acá habría que tener un nivel de ponerse por encima de los propios intereses electorales para pensar un país a largo plazo, que yo creo que en los lineamientos que vos estás tirando, habría que ser un burro para por lo menos no estar atento a la posibilidad de conversarlo. O sea, lo que estamos viviendo en el peronismo es una un ultra arraigamiento en los territorios para preservarlos como valor electoral, y vos lo que estás diciendo es, no muchachos, acá lo que hay que hacer es desarraigar porque si no el país no se desarrolla. Exactamente, varias reflexiones sobre eso. En términos comparativos, cuando en San Antonio de Areco iniciamos la gestión allá por 2011, en San Antonio de Areco en aquel entonces no había conectividad, no había fibra óptica en ningún lugar del municipio. A partir de gestiones que se pudieron hacer con el tendido de la red federal de fibra óptica, pudimos ir avanzando. Ahora, cuando íbamos a buscar al mercado proveedor y comercializador de cable de fibra óptica, que son los que lideran el rubro en la Argentina, ¿qué nos contestaban cuando le pedíamos que hiciera la inversión del tendido de fibra óptica en una localidad rural como Villalía, que tiene 2.500 habitantes? Que no le interesaba ese mercado porque no le generaba rentabilidad. Bueno, ese es un debate que nosotros desde el peronismo tenemos con el mercado respecto a su mirada mercantilista y no volcada al desarrollo de las comunidades y de la sociedad. Pero bueno, es el mercado y buscan la rentabilidad. Eso es indiscutible porque es la naturaleza de la empresa. Ahora, cuando la política y el Estado termina siendo lo mismo, eso es grave. Cuando terminamos convirtiéndonos en un espacio político que trabaja en la consolidación de mercados electorales, ahí estamos poniéndole un límite, que creo que es lo que está sucediendo hoy con nuestro espacio político, al desarrollo y al futuro y a la expectativa que puede generar nuestra fuerza política. Es imposible gobernar la Argentina dependiendo de los resultados de la tercera sección electoral. Es imposible porque va a generar fragmentación, va a generar divisiones, va a generar una mirada de reojo hacia zonas del interior. Claro, que en ese modelo de mercado electoral, ¿qué le puede importar a nuestra fuerza política San Antonio de Areco, 25 de Mayo, Mercedes o Pampa de los Guanacos en Chaco, que te pueden aportar 300, 400, 1000 votos en una elección extraordinaria que podamos hacer en San Antonio de Areco? Podría aportarle 1000 votos al frente de todos. Bueno, si se lo observa así, por supuesto que va a terminar siendo un modelo porteñocéntrico o conurbanesco. Nosotros hemos planteado que el Frente de Todos se ha convertido más en un partido vecinalista del conurbano que en una fuerza nacional, que es lo que el peronismo históricamente ha representado. Entonces, totalmente de acuerdo, nosotros no podemos hacer depender un proyecto político, una gestión de gobierno, pero ni siquiera una estrategia electoral de lo que sucede en la tercera sección. Porque eso ya falló en términos de estrategia electoral. En el 2015 perdimos distritos impensados, como Lanús, como Quilmes o como 3 de febrero, y a partir de ahí se nos vino abajo el gobierno nacional y el gobierno provincial. Mientras tanto, nuestros adversarios siguen avanzando y desplegándose en el interior de la provincia de Buenos Aires,
en el interior de la Argentina, cada vez hay más gobernadores de provincias que pertenecen a Cambiemos, y nosotros seguimos haciendo actos y movilizaciones en el conurbano. Bueno, esto hay que cambiarlo de raíz. El peronismo no puede no representar la agenda del interior, que no es la discusión con la mesa de enlace. Tiene que ver con pequeños y medianos productores. En el interior hay comerciantes, hay trabajadores municipales, hay pymes, hay jóvenes, hay educadores, y pareciera que nos quedamos en que si vamos al interior tenemos que ver con qué discurso salimos a agradar o pelearnos con la mesa de enlace. También me parece muy inmadura esa manera de observar la agenda de la Argentina. No, qué sé yo, a mí me parece de un sentido común, no sé, indiscutible, que cualquier plan de reindustrialización de la Argentina debería pasar por lo que decís vos, ¿no? Por generar industrias ahí donde está la producción de las cosas. Porque incluso sería más barata, y si tuvieras estos ferrocarriles que vos decís, generarías mucho avance en la logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo estás planteando vos desde adentro de una fuerza política, desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, y desde la propia discusión, ya no de un puestito más o un puestito menos, sino de estrategias de país, que yo creo que es la conversación que se tiene que poner arriba de la mesa. Y desde ahí te pregunto, para ir cerrando, ¿qué vasos comunicantes encontrás entre tu proyecto y el proyecto que presentó Esteban Bullrich? Porque yo creo que acá nada de esto está libro cerrado, llave en mano, se compra y chau. No, es una conversación que involucra, incluso vos mismo lo estás diciendo, a muchas personas reales del interior, de los pueblos de la provincia y de todas las provincias, que si no participan de esta reconstrucción de la Argentina, no va a haber ninguna reconstrucción. ¿Cuál es el punto de contacto con ese proyecto que presentó Bullrich antes de dejar su función pública? Totalmente. Reconozco y me estimula que un dirigente como Esteban, a quien conozco y respeto muy profundamente, y conozco personalmente a él y a su familia, muy buenas personas y con mucha vocación pública, más allá de las diferencias que podamos tener, siempre son disparadores. También hay otros proyectos, vos mencionaste, hay uno de Santiago Montoya, te acordarás también, el proyecto muy serio para la regionalización de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, son disparadores. Lavagna fue el único que planteó el tema en el debate presidencial en el 2019. Sí, Argentina necesita una profunda, y la provincia de Buenos Aires desde ya, una profunda discusión y reforma jurídico, político, territorial e institucional, porque no estamos aceptando que ingresamos a un nuevo siglo, a un nuevo tiempo. Esa discusión es central, y todo lo que implique un disparador es bienvenido. Lo que da bronca y lo que incomoda a quienes queremos crear y avanzar y reformar, es que no exista ni una mesa, ni una mesa, ni entre legisladores, ni entre legisladores con el Ejecutivo, ni dentro de las fuerzas políticas, mesas donde estemos discutiendo estas reformas, que los gobernadores estén discutiendo las reformas jurídico, político, territoriales y geográficas a nivel nacional con las autoridades nacionales, y que nosotros en cada una de las provincias estemos discutiendo entre nosotros, no aisladamente tirar, bueno, ahora vamos de vuelta por las policías locales. Después viene un gobierno, lo modifica. Los municipios deben controlar que se cumplan los acuerdos de precios o no deben tener rol, porque hay intendentes e intendentes, como me ha respondido algún funcionario de la provincia cuando le fui a plantear este proyecto. Es que no hay debate sobre hacia dónde queremos ir. Y esto me parece que es central. Entonces, cuando Esteban lo plantea, cuando Joaquín de la Torre levanta la mano para plantear también alguna propuesta en este sentido, o Facundo Manes, o Emilio Monzó, yo estoy totalmente abierto a discutir con ellos. Se enoje quien se enoje. Y me parece que eso, insisto, es lo que está esperando nuestro electorado de nosotros. Y no solamente por conveniencia, porque creo que eso nos va a hacer quedar bien con el electorado. Si no hacemos eso, vamos a seguir repitiendo década tras década los mismos errores y los mismos fracasos, con algunos avances en algunos temas, pero no
¿no? En los hitos centrales que la Argentina necesita para claramente poder convertirse en un actor central en el contexto geopolítico. No hay país en el mundo que tenga la capacidad productiva que tiene la Argentina, o por lo menos estamos en los 10 países con mayor capacidad para poder hacerlo. La oportunidad es extraordinaria. Por eso digo, molesta y la bronca que sigamos dando vueltas sobre pequeños. No, y aparte una política que ha perdido la mística, ¿no? Y qué mayor posibilidad de recuperar la mística que una generación de dirigentes políticos pongan sobre la mesa la refundación del país. O sea, no habría tarea más convocante y que generara entusiasmo que pudiera venir de la política que no sea eso, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Por eso lo planteo desde adentro, por supuesto aprovechando los espacios públicos, porque me parece que es un debate sano, porque pretendemos que sea el frente de todos y el peronismo quien lidere esta etapa. Es una etapa maravillosa para que desde el campo popular, desde el peronismo, desde nuestra visión humanista, territorial, seamos los que tengamos la posibilidad de liderar y conducir esta que sería una nueva etapa, un nuevo ciclo para el peronismo, para nuestra coalición en los tiempos que vienen. Si no asumimos ese desafío y esa responsabilidad, va a caer en manos de otras fuerzas que, bueno, quizás pueden hacerlo de una manera que es aceptada por el pueblo argentino. Bueno, estaremos ahí dando la discusión, pero aspiramos a que sea el peronismo quien conduzca esta bandera que, insisto, la justicia social del siglo XXI es la igualdad de oportunidades para quien vive en La Quiaca o en la ciudad de Buenos Aires, en las altas cumbres en Córdoba o en Río Gallegos en Santa Cruz. Este es el gran desafío de la Argentina. Y la oportunidad que hay con la mundialización, con la globalización, con las nuevas tecnologías, con ser parte de la ruta de la seda, con nuestras vías navegables, nuestros puertos, es inmensa, realmente inmensa. Paco Durañona, como periodista me comprometo ante vos públicamente, lo he hecho ante otras personas, todo lo que se vaya produciendo en esta materia para aportar a esta conversación de reconstrucción, reestructuración, relanzamiento, recreación de la Argentina, contás conmigo como periodista para difundirlo en los canales que yo pueda tener, comprometido en que algún día podamos salir del barro y construyamos una Argentina como la que creímos estar construyendo cuando éramos chicos y teníamos una buena escuela pública y conseguíamos trabajo de lo que más o menos queríamos conseguir, y que vivimos esta realidad. A mí me pasa casi contracultura de cómo yo me formé y pensé el país donde iba a estar. Gracias, Paco Durañona, por este contacto en el barro. No, por favor, al contrario, y aprovecho ese comentario que hiciste para invitarte, después te voy a pasar bien la fecha, a un encuentro que vamos a hacer en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la última universidad creada en la Argentina, un modelo universitario interesante porque es la única universidad que está anclada en una población de 30.000 habitantes, pensada para una región, para agregar valor a la producción primaria, donde vamos a mostrar un trabajo que se hizo en una fundación en Córdoba. Va a estar Mario Riorda, y va a haber especialistas, también va a estar Artemio López, y va a haber gente que vos conocés muy bien, mostrando con números, con datos concretos, con informes de opinión pública, cómo quienes viven en los pueblos tienen una mucho mejor calidad de vida y sensación y ganas de vivir que aquellos que viven en los grandes conglomerados urbanos. Razón por la cual esta migración inversa que pretendemos que se haga también es un estímulo para una mejor calidad de vida. Ahí voy a estar cuando me llegue la invitación y siempre y cuando el trabajo obviamente me lo permita. Gracias, Paco. Un gran abrazo, gracias a vos. Igualmente, nos vemos. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes.
por ESPN. La transformación no para.